Esta mesa, como sabéis, es sobre proyectos de sensibilización en la formación del profesorado. Y tengo a mi izquierda a Lorena González, psicóloga general sanitaria y sexóloga del Servicio de Atención Integral a Personas LGTBI de Castilla-La Mancha. Cuenta con 10 años de experiencia fomentando la igualdad, atendiendo la diversidad sexual y dinamizando acciones formativas en centros educativos y entidades del tercer sector. Luego tengo a mi derecha, empezando por el extremo, a Delia Merchan, de la Asociación Arcópoli. Es técnica de educación en Arcópoli actualmente, es diplomada en educación, en la especialidad de educación física por la Universidad Complutense y además me consta que es una excelente jugadora de bádminton. He hecho mis deberes. Luego tengo aquí a Iván Vera, de la Fundación Triángulo, graduado en Educación Social por la UNED, con un máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos por la Universidad de Granada. En cuanto a su experiencia, pues trata con la recepción y asesoramiento de personas LGTBI, intervención directa con población vulnerable, intervención grupal, coordinador y técnico en talleres y charlas sobre identidades de género, diversidad afectivo-sexual y LGTBI-fobia en centros de educación infantil, primaria, secundaria, FP y universidades. Y bueno, ya voy dejando paso a la auténtica protagonista ahora mismo, que es Lorena, luego seguirá Delia y por último Iván. Cuando quieras. A ver. Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? Perfecto. Bueno, muy buenas. Como han comentado, yo soy Lorena González, soy la psicóloga y sexóloga del Servicio de Atención Integral a Personas LGTBI de Castilla-La Mancha. A ver, si no me equivoco del botón. Vale. Este servicio depende directamente de la ley que se realizó en el 2022 de diversidad sexual y derechos LGTBI de Castilla-La Mancha. Esta ley salió adelante gracias a la participación de muchísimas asociaciones y del colectivo LGTBI y también de Carlos Beltrán y de... sí, como dice mi compañera, que es el padre de la ley, y de igualdad, que en aquel momento era igualdad y portavoz y ahora solamente es igualdad. Esta ley prevé la puesta en marcha de un servicio público para atender de forma integral las realidades y las necesidades de todas las personas LGTBI y el avance en la promoción de la defensa de los derechos y en la lucha contra la discriminación. De esta manera, posteriormente salió la orden 243/2022, donde en este caso se regula la estructura y la composición del funcionamiento del servicio. Este servicio ofrece un amplio abanico de prestaciones gratuitas a las personas LGTBI, tanto a nivel personal, grupal y familiar, tanto a profesionales de las administraciones públicas y otras entidades, incluidos también personal de centros docentes, tanto públicos como privados, que estén interesados en estas formaciones. Las diferentes áreas de atención que tiene el servicio al ser integral es el área sociolaboral, el área psicológica, el área jurídica, el área educativa y el área grupal. Estas diferentes áreas trabajan e intervienen con la persona tras un programa individualizado que se hace en base a las necesidades de aquella persona que venga al servicio. Pueden estar incluidos todas las áreas o solamente algunas. En este sentido, se trabaja también para el asesoramiento en la protección de la diversidad familiar y en la prevención y la atención a situaciones de violencia en parejas o exparejas del mismo sexo. Asesora, atiende y apoya a los centros educativos, como he dicho. Mantiene un enfoque de atención profesional multidisciplinar. De hecho, en el servicio somos 3 profesionales de la psicología con diferentes especialidades, un jurista y 2 trabajadores sociales, de tal manera que podemos atender las diferentes necesidades. Se atiende y se pone el foco a la persona y en el entendimiento de la multidimensionalidad que en ella se representa.
se abordan las necesidades planteadas y las diferentes necesidades que se detectan desde el propio servicio. En concreto, cuando una persona entra al servicio, entra a través de un formulario. En ese formulario, a partir de ese formulario, se firman los consentimientos y las autorizaciones para las diversas intervenciones. Se hace una primera entrevista de acogida donde la propia persona dice las necesidades que tienen y se pueden observar si hay algunas más. Por ejemplo, hay personas que vienen porque tienen dificultades en el entorno educativo y descubrimos que además también necesitan un apoyo psicológico. Por ejemplo, si están sufriendo bullying homofóbico, transfóbico o LGTBI-fóbico. Después de esa entrevista de acogida se hace una primera evaluación inicial donde se valora el propio servicio. Posteriormente, si veis aquí, se hace la atención integral de la persona desde las diferentes áreas. Posteriormente se hace ese seguimiento y al finalizar la intervención también se hace una evaluación final de que la persona evalúa cómo el servicio ha respondido a sus necesidades. Para ser más concreta, por la limitación de tiempo, dentro del área educativa se realiza el asesoramiento y la orientación educativa a personas LGTBI, a las familias, a los centros y entidades profesionales del ámbito formativo, tanto formal como no formal. Se previene el acoso escolar por LGTBI-fobia, se informa, sensibiliza y forma en materia de diversidad sexual y respeto a los derechos humanos. Dentro de este área, las demandas habituales que nos hemos ido encontrando en nuestra corta vida, porque hay que decir que el servicio empezó este año, marzo-mayo, fue cuando realmente empezamos a trabajar, por lo tanto llevamos muy poquito y de ahí la importancia también de darlo a conocer y hoy comentaros qué hacemos. En nuestra cortita vida lo que fundamentalmente nos hemos encontrado son muchas necesidades, tanto en centros escolares como familias, en referencia a dudas con menores trans. Dudas en cómo activar o cómo poner en marcha los protocolos, dudas sobre cómo hablo con el centro, qué ocurre si se niegan a poner en marcha el protocolo. Son las dudas fundamentales que nos encontramos. Es cierto que algunas personas de los centros educativos pueden resultar un escollo o poner diversas dificultades, pero en general nos hemos ido encontrando un gran interés por parte de los docentes para poner en marcha el protocolo y para la protección y por el bien tanto del alumnado como de la propia comunidad educativa. También nos hemos encontrado que algunos profesionales solicitan formación para atender la realidad LGTBI en las aulas. Nos solicitan material formativo, muchísima formación en cuanto a la diversidad sexual de la que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. En concreto, esta parte me parece fundamental ya en un punto de vista mucho más concreto de ejemplos que se pueden realizar dentro del propio aula. Es fundamental que hablemos de la gran diversidad. Esta mañana hemos hablado de esa gran diversidad que hay a nivel sexual, a nivel desde la sexualidad, y es que hay 4 términos que son fundamentales. Uno sería la identidad, otro sería la orientación, otro sería ese sexo está relacionado más con la parte biológica, esos cromosomas, ese XY, XX y incluida también la intersexualidad, ese XXY que podemos encontrarnos. Y también la expresión. Habitualmente estos 4 términos se han concebido y se han previsto desde una visión muy dicotómica, o lo uno o lo otro, o hombre o mujer, no más cosas. Estos 4 términos se conciben desde una visión, desde un continuo, donde podemos encontrarnos en un lado quizás lo que denominaríamos hombre, por otro lado podemos encontrarnos lo que denominaríamos mujer, pero en medio hay muchas realidades y muchas identidades que también hay que mencionar. Además, estos 4 términos son
independientes entre ellos. Es decir, tú puedes tener a nivel de sexo biológico, como hemos mencionado antes, un XY, tu expresión de género puede ser que te guste llevar pantalones, odiar el maquillaje y que te encante el ballet. Tu orientación puede ser pansexual, por ejemplo, donde no te importe tanto la identidad de la otra persona, sino que te influya la persona a la que quieres amar. Y tu identidad, por supuesto, también puede variar. Por ejemplo, puede ser hombre, mujer, género neutro, bueno, múltiples etiquetas que han ido saliendo. Y esto es fundamental hablarlo, porque como hemos hablado antes, la educación es importantísima, porque hay que mencionar todas las realidades. Y es que como personas sexuadas, que somos todos los seres humanos, tenemos derechos humanos y existen tantas sexualidades como personas que existen en el mundo. Estamos aproximadamente en torno casi a 8.000 millones, pues imaginaros la gran diversidad que hay. Todas ellas igualmente válidas y respetables. Otra de las cuestiones fundamentales que también se puede hablar en las aulas es desde la visibilidad. Hablar de referentes, trabajar los días internacionales, igual que, por ejemplo, en algunos centros educativos, por el Día de la Mujer se hacen trabajos sobre grandes investigadoras. Por ejemplo, también se pueden hacer por el Día del Orgullo un trabajo sobre bueno, personas del colectivo que hayan intervenido, por ejemplo, en la cultura, personas que han intervenido en el arte. Son maneras de visibilizar una gran diversidad, porque de lo que no se habla no existe y lo que no existe no se puede mencionar. De esta forma, si mencionamos, podemos dar cabida a realidades de múltiples personas. Y es que esas personitas que están sentadas en el aula, más pequeñas o más grandes, necesitan sentir que tienen espacio en el mundo. Y hablar y visibilizar esto significa que les demos ese espacio. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad hoy día todavía muy heteronormativa, donde se miran cuando alguien nace o incluso antes de ese nacimiento en una ecografía, dependiendo si hay algo que cuelga o no cuelga, le vamos a identificar con unas cosas o con otras y se va a presuponer que tiene una orientación, unos gustos y unas necesidades. Y no siempre es así. Vamos, yo diría que la gran mayoría de las veces quizás no se cumplen las expectativas. Y con respecto a esto, es que las expectativas de la sociedad y de los familiares a veces marcan mucho el camino de esos pequeñines. Voy a poner un ejemplo quizás muy habitual, que es mi hijo, mi hija va a ser abogado. Bueno, espérate, que a lo mejor quiere estudiar otra cosa. Como ejemplo quizás un poco más banal y más cercano, pero al igual que hacemos con esto, mi hijo, mi hija va a ser hombre, un hombre que le va a encantar el fútbol y le va a gustar la lucha libre y se va a dedicar a la abogacía. Y luego resulta que podemos encontrarnos, bueno, múltiples cuestiones, al igual que pueden pensar que mi hijo se va a casar, va a tener hijos y a lo mejor no, o hijas o hijes. Otra cuestión también fundamental es símbolos de espacio seguro. Estos símbolos pueden ser poner una bandera, de ahí que las banderas sean tan importantes, porque lo que simbolizan es un respeto a las personas LGTBI. Simbolizan que es un espacio seguro. Un ejemplo real que nos pasó en una reunión con salud mental infantojuvenil. Una de las personas allí presentes dijo: desde que he puesto una mascarilla con esto de la pandemia, con la bandera LGTBI, las personas que vienen a consulta abren este melón, me cuentan más sobre ello. Por lo tanto, me permite atender mucho mejor a esa persona para comprender mejor su realidad. Y es que todo esto es fundamental para la salud de las personas. La salud mental, para prevención del bullying, para prevención del suicidio. El suicidio actualmente en jóvenes es increíblemente altísimo, muchísimo. Y el suicidio dentro del colectivo también es muy grande. Por lo tanto, si empezamos a hablar de todo esto, dar cabida, visibilizar, no solamente vamos a estar educando para generar una sociedad más igualitaria, donde quepamos todas las personas que vivimos, sino también vamos a ayudar a generar una mayor salud y una, por supuestísimo, salud mental. Porque dentro de la definición de salud está la salud mental, que no nos podemos olvidar de ella.
He querido ser muy breve para dar cabida a todas las dudas que queráis tener, que supongo que serán muchas por el desconocimiento del servicio. Así que nada, muchísimas gracias. Y también he dejado aquí abajo el enlace a la página web por si queréis un poquito más de información. Yo creo que vamos a dejar, si os parece, las preguntas para el final y seguimos con la siguiente ponente, ¿vale? Bueno, buenos días. Bueno, se han presentado. Soy Delia y vengo de la asociación Arcópoli, que es una asociación... Bueno, ahora no me va el pincho, ahora. ¿Qué es Arcópoli? Bueno, pues Arcópoli es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la igualdad de las personas LGTBI. Se fundó en el 2004 en la Universidad Politécnica, de viene nuestro nombre, Arco de Arcoiris Politécnica, y en el 2009 dejamos de ser una asociación universitaria para ser de toda la Comunidad de Madrid. Eso es lo que nos hace que tengamos ámbito de actuación en toda la Comunidad de Madrid. Y somos uno de los últimos referentes en el cambio en cuanto a las personas LGTBI en la Comunidad de Madrid, porque ayudamos en su momento a crear la ley LGTBI del 2016. Y bueno, pues uno de los proyectos que tenemos es el de educación. ¿Y dónde hablamos de diversidad? Como bien han explicado antes, en todas las etapas educativas. Es necesario hablar de una realidad social desde la etapa infantil. ¿Por qué? Porque sus familias pueden ser homoparentales. Puede que tengamos alumnado que tenga 2 papás, 2 mamás. Y a través del cuento pues se puede trabajar esto. Y damos información al resto de compañeros y compañeras de una diversidad que se van a ir encontrando según va creciendo. En primaria también, porque les vamos resolviendo una serie de dudas que empiezan a tener, especialmente quinto o sexto, pero desde primero, pues también ver esa realidad y la que nos enseñan de que es un niño y que tenga que jugar al fútbol, no tiene por qué, y que eso no sea motivación de insultos, de desprecios que a día de hoy pues nos seguimos encontrando en las etapas educativas. Luego, pues secundaria, donde tenemos más incidencia, bachillerato, formación profesional y la parte que os interesa a vosotros y a vosotras, que es el profesorado, ¿vale? Y a las familias, porque en muchas ocasiones es que la propia familia no sabe muy bien ni cómo abordar el problema, entre comillas el problema, porque no saben qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sienten sus hijos e hijas. ¿Cuáles son los objetivos de estos talleres? Dar respuesta en primera parte al profesorado de una diversidad que hay en la sociedad que en su etapa formativa, en su etapa de ser docentes, no se ha trabajado y se encuentran y no saben ni por dónde empezar. Una mayor sensibilización de una realidad social y la que ayuda a prevenir el acoso por LGTBI-fobia. Y además, añadido que tenemos unas nuevas legislaciones y que no siempre se conocen. Sensibilizamos al alumnado en cuestión de violencia y de discriminación por orientación sexual e identidad de género y que animamos al resto a despreciar. Antes, hablo yo de mi época adolescente, estudiantil, que, bueno, es lo que pasaba siempre, se tapaba, pero vamos a hacer que el espectador o espectadora que no sufre el acoso lo frene cuanto antes y dotamos de herramientas de conocimiento y aprecio por la diversidad sexual. Es decir, vamos a valorar nuestra diversidad que tenemos en la sociedad. Y todo esto es para prevenir el acoso por LGTBI-fobia, que a veces se nos olvida estas particularidades que sufrimos las personas LGTBI cuando sufrimos un acoso por ese motivo. La legislación. Tenemos una ley estatal que se aprobó este año, por fin, en 2023, en la que en los distintos artículos pues, se recogen esta parte de trabajarlas en centros educativos. Una diversidad LGTBI, los deberes de las administraciones educativas, la formación en el ámbito docente y educativo, formación al profesorado, material que sea respetuoso con la diversidad de manera transversal, se puede trabajar en todas las asignaturas, pues ese material se tiene que estar incluido. Programas de información de ámbito educativo, informar de los protocolos de actuación, etc. La LOMLOE,
las famosas leyes educativas que cada 2 por 3 pues, sabemos que van cambiando y os toca estudiar. A mí me tocó también estudiar en mi época y era un rollo, pero esto es así. Los principios pedagógicos de educación, evaluación de diagnóstico que nos encontramos. En secundaria, de primera a tercera de la ESO, hay un protocolo más específico de actuación y de materias y de estudio. En cuarto de la ESO hay una diferenciación, pero al final, cuando se da el título de educación secundaria, tienen que tener un conocimiento y un respeto a la diversidad social, indistintamente de la orientación, identidad y especialmente respeto a estas situaciones. Igualdad de oportunidades en el ámbito rural y que todas las personas LGTBI que somos de pueblos también tenemos nuestros derechos y que se nos reconozcan y se nos valoren. Y unas accesibilidad, sostenibilidad y relaciones con el entorno que a veces pues, es complicado, dependiendo de dónde vivas, en el grupo en el que estás, que tengas esa facilidad de conocer otras realidades. Y la inspección educativa, por supuesto. Si aprobamos legislaciones pero no se cumplen y la inspección no lo valora, pues no sirve para nada. Luego tenemos leyes autonómicas, que ya lo ha ido comentando Marc Ambroyer en el anterior punto. En Madrid se aprobó en el 2016, no hace tanto. Entonces, en nuestra legislación tenemos la 3/2016, la ley LGTBI, que se aprobó en julio del 16, en el que justamente se recoge lo que decía la ley estatal, que las comunidades educativas, las comunidades autónomas, en sus competencias educativas, trabajen el tema LGTBI. El artículo 29 es un plan integral sobre educación y diversidad. El artículo 30 combate el acoso por LGTBofobia y favorece la visibilización, lo que decía la compañera de una bandera. O sea, las personas LGTBI tenemos tenemos una visión, yo que soy miope, pero cualquier bandera LGTBI me la encuentro. O sea, es alucinante cómo lo podemos percibir y lo que te da es ese espacio seguro de decir, bueno, pues aquí puedo decir quién soy. Pues imaginaros, antes de ayer cuando estabais en el instituto, compañeros y compañeras que pueden ser LGTBI, si encuentran a un profesor o profesora con la pulsera, saben que puede acudir a esa persona para contarle las situaciones que se puede encontrar. Inclusión de la realidad en los planes de estudio. La realidad LGTBI existe. Trabajémoslos desde los planes de estudio. Una formación al profesorado. Está muy bien los seminarios, pero que haya asignaturas que se trabajen estas situaciones. Protección del personal docente. Sí, también el profesorado puede sufrir agresiones por ser LGTBI. Eduquemos y formemos y trabajemos ese apoyo. Una ley trans, una ley específica trans que se aprobó antes que la LGTBI en febrero de ese año, la que es la 2/2016. Actuaciones en materia de transexualidad en el ámbito educativo, los protocolos con el cambio de nombre, etcétera. Y una atención educativa a la identidad de género. Ser conscientes de lo que es esa persona. Y unos planes educativos. Sin plan educativo, pues no tendríamos nada. Y, bueno, pues ahora aquí en Castilla-La Mancha, que se aprobó hace bien poquito, pues también tenéis en el capítulo 4 las medidas en el ámbito educativo, el artículo 38 las actuaciones en el ámbito educativo y en el 39, que no le he apuntado pero me lo he aprendido, en el ámbito universitario. Bien, ¿qué hacemos cuando yo, en mi caso, como técnica de educación, acudo a centros educativos? Me cuesta mucho esto de hacerlo sentada, pero lo voy a intentar. ¿Me puedo poner de pie? Sí, bueno, voy a intentar. Los conceptos básicos, que lo damos por hecho, pero a veces pues, esas dudas de lo que es orientación, lo que es identidad, esa mezcla que a veces pensamos que es lo mismo, que es el sexo, que es el género, incluso una palabra tan sencilla como salir del armario, pues también nos genera una serie de dudas. Bueno, pues es bueno que el alumnado pueda expresar lo que conoce para afirmar que estamos de acuerdo, que está bien lo que piensa, o decir, no, es mejor que vayas por este camino. Suena como adoctrinando, no, pero qué decir, háblalo, exprésalo y ser consciente de lo que estás diciendo para evitar
hacer daño a otra persona. Justamente, tratamos de construir prejuicios y estereotipos que tenemos arraigados desde toda la vida. Es muy difícil quitar esos prejuicios y estereotipos, pero en algún momento hay que empezar a hacerlo. La prevención del acoso por LGTBI-fobia. Y todo esto, de manera transversal, contribuye a una igualdad entre todas las personas bajo el amparo de los derechos humanos. ¿Qué hacemos con el profesorado? Pues lo primero, aclarar conceptos, porque también entréis ahora mismo, en breve, que algunos y algunas entraréis en un centro educativo, tendréis más conocimiento que a lo mejor el profesor o profesora, el docente que tenga 50 años. Es que su experiencia educativa y formativa no tiene nada que ver. Bueno, pues es bueno trabajarlo de manera conjunta, intergeneracional, etcétera, de ver la evolución. Las características del bullying por LGTBI-fobia. Y es algo tan sencillo que a veces no somos conscientes de que alguien está sufriendo bullying por LGTBI-fobia por la invisibilidad. Cuando se burlan de alguien porque tiene gafas, todos y todas lo vemos. Pero si se burlan de alguien porque es, o aparentemente, puede ser una persona LGTBI, ¿cómo lo sabemos? Tiene que contarlo. Pero a lo mejor esa persona no está preparada para hacerlo. Bueno, pues es bueno que se conozcan esas situaciones y esas causas para prevenirlo de una manera más directa y no que se dilate en el tiempo y que esa persona sufra más de lo que debería estar sufriendo. Y, por supuesto, ¿qué pasa en muchas ocasiones? ¿Y esto cómo lo hago en el aula? ¿Cómo lo trabajo? Pues se les da actividades, se les informa de cómo pueden trabajarlo, qué actividades pueden surgir o que pueden realizar en el aula para el alumnado. Y las asociaciones llegamos a donde llegamos. Por eso es importante que las comunidades autónomas tengan recursos propios. En Madrid tenemos el programa de la Comunidad de Madrid, como aquí en Castilla-La Mancha, que tenéis el programa de Castilla-La Mancha. Y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Delia. Seguimos con Iván. Buenos días, ¿se me oye? Vale. Bueno, pues me llamo Iván, trabajo en Fundación Triángulo y voy a hablar un poquito de Fundación Triángulo a nivel estatal y luego pues me gustaría hablar un poco de Castilla-La Mancha, que es donde estamos y que al final, pues educación, por ejemplo, viene regulado por la comunidad, ¿vale? En primer lugar, decir que Fundación Triángulo es una entidad que lleva trabajando por los derechos sociales y jurídicos del colectivo LGTBI desde el año 1996. Trabaja diversas áreas y, bueno, al final se coordinan entre ellas para poder tener una visión y una ayuda integral a todas las personas que pertenecen al colectivo. Algunas de ellas, por ejemplo, pues sería el área psicológica, que consideramos que es muy necesario hoy en día, sobre todo por la salud mental que tenemos actualmente. Áreas de atención social. Muchas veces hay personas, por ejemplo, migrantes que llegan y pertenecen al colectivo y no saben realizar gestiones sociales, un empadronamiento, una tarjeta sanitaria, una serie de cuestiones que muchas veces pues, están en una situación un poco de vulnerabilidad social, una petición de asilo, etcétera. Otro área de la Fundación sería el área jurídica, que también está muy relacionado con esto y también se relaciona activamente con los delitos de odio. Al final, las agresiones LGTBI-fóbicas han aumentado en las últimas épocas. Y eso quiere decir que muchas veces necesiten de un asesoramiento jurídico de personas que se dediquen a lo que es la abogacía y que puedan informar y asesorar a las personas de cómo tratar este tipo de delitos de odio, que muchas veces pues, no sabemos las teclas que tocar y las tenemos más a mano a veces de lo que pensamos. Otro área de la Fundación sería el área de cine, que ese es un área que nos gusta mucho también y que se establece por comunidades. Bueno, he nombrado además que Fundación Triángulo es una entidad estatal, pero trabaja por comunidades. Y aquí además en Castilla-La Mancha aprovecho para decir que tenemos a la presidenta Maribel Blanco, la cual me gusta hacer una mención especial y que luego tomará la palabra seguramente cuando dé la palabra al público. Y el Festival de Cine de aquí es La Quijota, que ahora mismo está en un parón porque al final, como muchas cosas en la vida y en estas cosas, necesitamos dinero. Y al final es una parte que sin él pues, no se puede avanzar. Otro área de la Fundación sería, por ejemplo, el área de salud. Se hacen pruebas de VIH, hepatitis C, asesoramientos y se intenta romper un poco con el estigma de
de las ITS, que al final están ahí como un poco todavía que no se habla de lo que se debería. Y luego, por último, me gustaría nombrar el área que es por la que estamos aquí, que es el área de educación. Y hablar un poco de ella, ¿no? Hablar un poco el público al cual llevamos las formaciones, que evidentemente sería el alumnado, por un lado, a los padres y al profesorado. Obviamente, al final, el profesorado tiene un poder muy grande a la hora de trabajar con los alumnos, alumnas y alumnes, y de poder trabajar conceptos, protocolos y una serie de cuestiones que tienen que ver con el colectivo LGTBI. La población a la que se da, obviamente, pues es en colegios, institutos, centros juveniles y universidades, ¿vale? Nos centramos mucho en los institutos porque también consideramos que esa etapa es como primordial para el futuro del alumnado. Al final, en esa etapa vivimos una serie de cuestiones que hacen que en el futuro, cuando lleguemos al mundo laboral, al mundo de la formación profesional o al mundo de las universidades, tengamos una autoestima y una salud mental que viene a consecuencia de todas esas etapas. Entonces, el trabajo en las aulas, en la secundaria, por ejemplo, es fundamental. Con lo cual, trabajar los conceptos, las terminologías y otra serie de cuestiones que ahora diré, pues se nos hace primordial para reducir la LGTBI-fobia. Respecto a los conceptos, pues bueno, podéis imaginar que trabajamos conceptos desde el sexo biológico, hablamos de personas intersexuales, personas trans, personas no binarias, trabajamos las orientaciones, una persona sexual, una persona pansexual, lo que más o menos mucha gente de aquí ya puede saber, pero también nos gusta y tenemos que trabajar mucho hablar de protocolos sanitarios y hablar de legislación, porque la legislación es siempre la base que lleva a poder llevar a cabo una serie de acciones, ¿vale? Y sobre todo con el profesorado es la línea que nos gusta seguir, trabajar de forma integral y poder llevar a cabo una atención que va más allá de los conceptos LGTBI, sino de los conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con los protocolos sanitarios, como he dicho, que una persona trans pueda saber los pasos que tiene que dar en caso de que decida llevar a cabo un proceso hormonal, por ejemplo, y también hablar de leyes, que como digo, sin las leyes no tenemos nada. Me gustaría hacer especial mención a la Ley de 2022 de diversidad sexual y derechos de las personas LGTBI de Castilla-La Mancha. Esa ley yo soy consciente que se trabajó mucho por ella y es algo que es la base para poder luego llevar a cabo acciones. Pero claro, las acciones al final necesitan una serie de cuestiones como, por ejemplo, presupuestos para que luego se realicen. La ley está muy bien y es fundamental y además me consta que la de Castilla-La Mancha es maravillosa. Pero claro, si luego no llevamos a cabo acciones y no se pone dinerito, pues entonces poco podemos hacer, ¿vale? Me gusta leer una serie de cuestiones y de puntos que son los siguientes. Y es que se inviertan presupuestos acordes a la ley de Castilla-La Mancha. Esto lo acabo de decir y lo repito porque no lo digo yo. Es un punto que literalmente pone en el artículo 38 de la ley, ¿vale? Capítulo 2 y también capítulo 4. Acciones para garantizar la igualdad y no discriminación. Acciones de sensibilización positiva hacia la diversidad sexual. Cursos de formación al personal docente para el abordaje en las aulas. Esto es una maravilla, pero claro, esto es que lo estoy leyendo y está en el papel. Pero si no tenemos recursos, luego cuesta muchísimo llevarlos a cabo. Es decir, la ley cuesta mucho conseguirla y una vez que se consigue, necesitamos que las instituciones, Consejería de Educación, etcétera, hagan lo que tienen que hacer. Si tenemos una ley, pues es para cumplirla. Porque al final, en otros capítulos, está muy bien y establece una serie de cuestiones que una persona puede agarrarse a ella a la hora de denunciar, por ejemplo, un acoso o una discriminación, pero, por ejemplo, en la educación, a la hora de llevar a cabo los talleres, las formaciones, necesitamos materiales. Y aquí en Castilla-La Mancha debemos destacar que estamos utilizando materiales que pedimos a compañeros de otras entidades, de Extremadura y de otras comunidades. Entonces, es una lástima que teniendo esta ley no tengamos los recursos para poder llevar a cabo las acciones que nos permite los propios artículos, ¿vale? Respecto a universidades, me gustaría leer el artículo 39, que es que las universidades promoverán acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente, alumnado y personal de administración y servicios de discriminación y acoso. A mí me gustaría, en este sentido, dar las gracias a la universidad porque sí que no era muy consciente y ahora lo soy un poco más cuando habéis hablado del protocolo que tenéis aquí y de lo que hacéis al principio del seminario. Entonces, dar las gracias y bueno, pues ver un poco y analizar que sí que se consigan en algunos lugares, instituciones, y en este caso la universidad, dar pasos y llevar a cabo pues preceptos que son importantes y que recoge la ley y que no deberían estar en la ley para poder llevarse a cabo, pero bueno, ya que está, que se consigan y se lleven a cabo y que se sigan haciendo este tipo de seminarios.
Y por otro lado, y para acabar, me gustaría decir y poner especial mención en lo rural de la comunidad, porque al final es una comunidad que tiene mucho pueblo y tiene mucha zona rural. Y por desgracia sabemos que los centros de secundaria, por ejemplo, se viven situaciones en las cuales es muy difícil que pueda llegarse a resolverse LGTBI-fobia por la zona, por el contexto y demás. Entonces, creemos también que hay que llegar y ir más allá de lo que pasa muchas veces en las ciudades, en las capitales y demás, y hacer un poco de hincapié en las zonas rurales que aquí en esta comunidad pues tienen tanto peso, ¿vale? Y para acabar, bueno, decir que tenemos aquí el número de la Fundación de Castilla-La Mancha, después, si alguien lo quiere, se lo podemos dar. Y como he dicho, bueno, ahora sí, cuando den paso el turno de palabra, tenemos a la presidenta de Castilla-La Mancha, lo repito, Maribel Blanco, para que ella añada lo que quiera añadir. Y bueno, pues poco más. Daros las gracias y ya está. Damos paso al turno de preguntas, intervenciones. Hola, buenos días a todas y a todos y a todes. La experiencia de Fundación Triángulo en Castilla-La Mancha es muy amplia. Yo soy activista, como podéis ver, desde hace muchísimos años. Quiero decir que no entiendo, de verdad, no entiendo, cómo teniendo una ley tan maravillosa como tenemos, que nos ha costado tantísimo trabajo conseguir a las organizaciones, teniendo al padre de la ley de Castilla-La Mancha de diversidad sexual y derechos LGBTI, que es Carlos González Beltrán, que está en la Consejería de Igualdad, me pregunto cómo no está Carlos González Beltrán hoy en esta mesa. Sí sé que se le puede haber invitado a la Consejería, pero yo desde aquí se lo lanzo a Consejería. Y lanzo otra cosa. Las leyes, como antes ha dicho Mar o como ha dicho Delia, hay muchas leyes, pero si esas leyes están en un cajón, no sirven para nada. Os voy a decir una cosa. Yo vengo observando desde el cambio de legislatura que esta ley se ha paralizado. Desde las organizaciones LGBTI de Castilla-La Mancha y fundamentalmente yo encabezo Castilla-La Mancha, Fundación Triángulo, no vamos a consentir que una ley que nos ha costado tantísimo esfuerzo conseguir se meta en un cajón. Que no tenemos medios, que trabajamos en primaria, que trabajamos en secundaria, que con 1.800 euros no llegamos a ninguna parte. Pero evidentemente entre nuestros socios y con nuestro esfuerzo vamos adelante. Hay una carencia enorme, sobre todo en el medio rural, en colegios de primaria, en secundaria. Hay una carencia para los chavales que viven en medios rurales y que viven aislados. Y en esos centros hay una carencia enorme. Quiero dejar constancia porque si vais a salir de aquí vais a saber con lo que os vais a encontrar. Necesitamos que os forméis, necesitamos que os formen, necesitamos que la ley se cumpla y desde luego Fundación Triángulo se pone a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me conocéis todos, soy Javier. Está lloviendo y nos mojamos todos. Yo casi siempre suelo mojarme, ¿vale? Digo lo siguiente y pregunto a la mesa y tal. Y hace un poco referencia a lo que dice de no dejar la ley en un cajón y tal. Todos conocemos la ley aprobada por el Parlamento castellano-manchego. Y hemos hablado de la LOMLOE, habéis hablado de la LOMLOE, cómo incluye como tema transversal algunos aspectos como son, bueno, pues el género, la educación para la sexualidad, pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que no sé si estamos cayendo en ella. Y antes del dinero, quizás sea la cuestión previa
porque muchas veces caemos en una especie de dualidad en los centros y en nuestra forma de hacer y de ver la realidad que nos rodea. Es decir, ¿cómo es posible que conviva una doctrina, una forma de hacer con un concordato desde los años 70 en los centros educativos que realmente está sancionando lo que aquí estamos hablando? Es decir, muchas veces los chicos tienen un doble mensaje y eso no somos capaces de pronunciarlo, y yo sí lo voy a pronunciar. Cuando desde las instituciones, desde las consejerías, están financiando eso y no están financiando otras cosas que están en la legislación de todos, aquí pasa algo pasa y algo tiene que cambiar. Entonces, yo simplemente lo pongo encima de la mesa porque creo que no hay que andar con ambages y hay que decir las cosas claritas ya. Buenas, pues como trasladas esa pregunta a la mesa, yo la verdad es que como sexóloga te la voy a recoger, porque creo que en el espacio educativo la sexología es una de las grandes olvidadas. Cuando hablamos de sexología, no estamos hablando de aquello que se hace con los genitales. Hablamos que el ser humano, el hecho sexual humano, el ser humano es un ser sexuado. Por lo tanto, es absolutamente necesario en la educación hablar de esto. Y es cierto que en los últimos años la sexología, la educación sexual, ha recibido una politización y un uso de esta materia, esta visión de la ciencia sobre el sexo, que se está utilizando como arma arrojadiza, esta idea de adoctrinar a los menores. Y hay una cuestión que es importantísima y subrayo en base a este doble mensaje que se recibe. Y es que no podemos olvidar que es imposible no educar en sexualidad. Si no lo mencionamos, estamos educando. Si no lo decimos, estamos educando. Y estamos educando en que eso tiene que estar escondido. Por lo tanto, es importantísimo que la educación sexual llegue a las aulas, la diversidad llegue a las aulas y empecemos a romper con este doble mensaje que es como, no, eso desde casa. No, hay que hacer una educación a toda la población que sea igual a todos porque es fundamental para los derechos. Y ahí la sexología tiene muchísimo que aportar en cuanto a la diversidad de la que estamos hablando y no podemos olvidarnos que es imposible no educar. Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestro trabajo. Y en segundo lugar, tengo una pregunta que en principio iba dirigida a Lorena, pero que al final pues creo que va a ir dirigida a todo el mundo. La cosa es, y espero no liarme porque tengo tendencia a ello, que respecto al tema de la visibilidad, si yo, por ejemplo, en clase, ¿no? Pues trabajo temas, evidentemente además de forma transversal, espero hacerlo, LGTBI, entre otros muchos, ¿no? Y pongo una bandera, cosas así, ¿no? Va a haber familias que van a estar en contra. Y habrá algunas que quieran hablar, pero otras no. ¿Qué herramientas tengo yo como maestro para lidiar con ello que no sean solo la ley? Porque entiendo que las leyes, por desgracia, son muy volátiles. Entonces, ¿qué pasa si el centro, por ejemplo, no me apoya? No sé si me podéis ayudar con eso, pero me parece una duda que he tenido así un poquito siempre. Es una duda muy lógica y muy del día a día. ¿Qué ocurre cuando las familias no apoyan? Que suelen ser las minoritarias, pero hacen mucho ruido. Si tú en tu aula, yo hablo desde la Comunidad de Madrid, que es la ley que yo más conozco. La Comunidad de Madrid, en la legislación LGTBI, pone que el día 28 de junio se debería poner la bandera LGTBI en edificios públicos. Un centro educativo es un edificio público. ¿Qué ocurre? Que estamos ya en vacaciones, ¿vale? Pero, por lo tanto, la ley recoge que tú puedes poner esa bandera visible, cualquier
o sea, en ese caso, para conmemorar este hecho que, como antes se hablaba, ¿no? Si el 8 de marzo trabajamos por la igualdad de las mujeres y hacemos visibilidad de ciertos... ¿Por qué no podemos trabajar también con la visibilidad LGTBI? ¿Qué ocurre cuando vienen las familias? Mi experiencia, cojo la legislación, es que esto es lo que dice la Comunidad de Madrid. Claro, si luego la Comunidad de Madrid no lo achaca, no pone las sanciones necesarias, etcétera, se queda en agua de borraja. Cuando en un centro educativo nos encontramos que llega el tutora y te dice tengo que sacar a 2 o 3 alumnos porque la familia no consiente, está faltando a la legislación. Porque, claro, yo voy un día, yo no, es decir, yo le puedo decir, poner mala cara, decir, no me parece correcto, pero no es mi lucha. Por decir, es la lucha del centro educativo, decir, oye, esto es igual que las matemáticas, lo pone en la legislación. Lo que pasa que, claro, tenemos que sacar una ley, verla, visualizarla y, sobre todo, ejecutarla. Que en Madrid yo no me voy a quejar porque sí que recibimos una subvención, que, bueno, pues nos da para lo que nos da, que es trabajar todo un año en centros educativos, pero nos falta una legislación, nos falta un trabajo más social, especialmente con las familias. Y si el centro educativo, el problema es que no te apoya, donde estará la formación es la que estáis haciendo aquí ahora. Formaros, porque el día de mañana seréis los directores y directoras, jefes de estudios, para que si un profesor o profesora es visible, igual que puede ser visible cualquier otro profesor o profesora que saben perfectamente cómo se llama su marido, su mujer, sus hijos, lo pueda hacer. Y no se tenga que ocultar, porque no debemos ocultarnos quiénes somos. El problema es que cuando hablamos de orientaciones sexuales no normativas o identidades de género normativas, no, eso es la intimidad. Pero cuando hablamos de la heterosexualidad, eso lo conoce todo el mundo y no hay ningún problema. Entonces, hay que hablar, decir, la legislación es la que es lo que tenemos que trabajarlo. Y el primer día nos pueden regañar, pero insistir, porque a lo mejor lo que estás haciendo es que un niño o una niña de repente abra los ojos y diga, ostras, esta persona me puede ayudar, porque lo que yo estoy viviendo no sé con quién expresarlo, ni en casa, ni con mis amistades, ni nada, pero este profe me va a entender. Así que aunque cueste mucho, y hemos oído antes todo lo que ha costado y lo que ha sucedido con anterioridad, pues aunque duela y oír comentarios que nos duelan, tirar hacia adelante. Gracias. Añado yo también que hay un factor en psicología que son las emociones, y el miedo es un factor fundamental que tienen muchas familias. Miedo a cómo abordo yo esto con mi hijo, mi hija, mi hije, no sé hacerlo, y si encima lo mencionan en la escuela, me están poniendo en casa un problema que yo, si me callo, aquí no pasa nada. ¿Qué ocurre con esto? Que estas familias no solamente intentan negar una realidad que es patente en la sociedad, que esto ya, cerrar los ojos a la realidad me parece complicado, sino que además abordar esa parte emocional que tienen a veces es muy difícil. Y hay una parte fundamental que es la pedagogía. Y por desgracia, todavía en los centros, a los profesores, os toca hacer una parte de pedagogía a padres, madres que os vais a ir encontrando. Entonces, con respecto a esto, como ha dicho mi compañera, lo que es necesario es valentía, porque hay una legislación que lo respalda y hay que seguir insistiendo, porque a base de insistir hemos ido hablando que se van consiguiendo las cosas. Entonces, insisto que son pequeños porcentajes de personas que son un escollo, pero hay un amplio grupo de gente que apoya. Yo, bueno, añadir poco a lo que han dicho las compañeras y básicamente al final la diferencia la marcaréis vosotros y vosotras con la ley y decir, voy a poner de mi parte, voy a poner mi granito de arena y le voy a decir, Reina, la ley es esta. Si te gusta bien y si no, pues oye, quiero decir todo con cuidado y porque al final es un contexto que muchas veces no es fácil, también depende de dónde estéis.
depende de los compañeros, depende de la dirección, depende de la jefatura de estudios, depende de los padres. Siempre hay un pequeño porcentaje, como han dicho, que vais a tener y ahí la diferencia la marcaréis vosotros y vosotras. O sea, no va a haber más allá de eso. Y es lo que al final marcará la diferencia para el alumnado, que pueda realmente ser ellos mismos, mismas y mismes. Yo también tenía una pregunta para... Creo que está apagado. Sí, está apagado. Vale. Una pregunta para Delia, que decía que en los colegios, que cuando vas a dar las charlas o lo que sea, que hay padres que sacan a los niños de las aulas y que eso que es un derecho que está recogido en la legislación y tal. Lo entiendo, pero también ¿no crees que los padres que a lo mejor sacan a esos niños también tienen otras creencias o son de otra religión y no es acorde a sus creencias y por eso es por lo que quieren sacar a los niños de... Ellos también están en su derecho, igual que como has dicho tú, que en la legislación está el derecho de... Sí, ya entramos en las libertades individuales y demás, pero igual que la legislación dice cómo trabajar las matemáticas en cada etapa educativa, también hay que trabajar la atención a la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos. Y cada centro tiene un protocolo educativo, unas programaciones generales, etcétera, en las que deben recogerse. O sea, la inspección educativa te mira y te valora cómo trabajas eso según la legislación. Entonces, cuando algunas familias se quejan de lo que reciben en las formaciones, es que a lo mejor deberían haber elegido otro centro, porque el centro ya de por sí lo recoge. Que cada persona es libre de llevar a sus hijos e hijas donde considere oportuno, pero claro, estamos hablando de derechos humanos y el derecho humano está en respetar al resto de personas, aunque tú no lo entiendas, tu religión sea diferente o lo que sea, pero si tú quieres que te respete, empiezan respetando tú. Aquí tenía que añadir yo una cosita, me gustaría, sin ser yo experta en esto, que para eso tenemos 3 aquí, y no me quiero yo, que a lo mejor digo alguna inexactitud, pero hay una cosa que se llama los derechos del niño, hay una declaración que se llama Derechos del Niño y de la Niña, y esa declaración de Derechos del Niño y de la Niña, una de las cosas que pone es que los niños y las niñas tienen derecho a conocer y a ser educados en igualdad, en respeto y en diversidad. Eso lo pone en la ley. O sea, es una ley y no es una ley española, es una ley mundial. Y no es de ahora, es del 50 y tantos. Bueno, exactamente. Antes no estábamos suscritos, pero es que ahora estamos suscritos desde el 56 que estuvo. Entonces, claro, los derechos de los padres, obviamente, tienen su derecho, son sus hijos, pero es que no son su propiedad. Es que esas personitas son seres humanos que tienen unos derechos y uno de los derechos es conocer los derechos humanos y dentro de los derechos humanos una de las premisas es efectivamente la igualdad, el respeto a amar a quien uno quiera, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que están los derechos de los padres, pero es que esos padres tienen que pensar que sus hijos no son su propiedad. O sea, tú puedes tomar decisiones sobre tu hijo, igual que los derechos del niño, dice que el niño tiene derecho a jugar, eso es otra de las, ¿no? Al juego, a jugar, que tú no puedes tener a tu hijo trabajando con 7 años en la mina, como anteriormente, ¿no? También ahora, otra de las premisas es esa, que el niño tiene derecho a conocer los derechos humanos y entre ellos la orientación sexual. Eso hay que, quiero decir, el derecho a los padres, bien, pero los menores tienen derecho a conocerlo todo y luego decidir. Si luego ese niño dice, pues a mí no me gusta, o a mí no sé qué, o yo qué sé, estoy a lo mejor yéndome un poco al extremo, ¿no? Pero dice, pues yo no lo veo, yo qué sé, yo no lo veo normal. Imagínate un niño diciendo, que no lo va a decir, pero bueno, pues el niño, pero o lo dicen, pero es la decisión del niño, el niño lo conoce. No sé si me explico. Me gustaría decir que...
añadir un poco a la compañera, que yo entiendo lo que quiere decir, pero al final pensar también que este tipo de formaciones y de charlas son informativas. Es que conozcan la realidad y que sepas de orientaciones, que sepas las identidades que hay y que conozcan el mundo. Luego ya a partir de ahí esa persona, pues su identidad será la que sea y su orientación también. Pero al final tiene que conocer la realidad, igual que conocen otra serie de cuestiones en asignaturas. Pues al final, y así lo avala la ley, deben conocer pues los conceptos, las identidades y lo que hay en el mundo para luego poder respetarlo, que esa es la cuestión siempre. Y ya está. Mi pregunta al principio iba para Lorena, pero ahora es en general de cómo trabajáis con las personas cuyas identidades de género son binarias, porque la forma de referirnos a estas personas no está ni en el DNI y ni la lengua castellana no lo recoge tampoco. Eso era todo. Yo creo que hay una parte fundamental para trabajar con cualquier persona, que es preguntar cómo te llamas, cómo quieres que me refiera a ti, y a partir de ahí puedo empezar a trabajar. Creo que me parece como fundamental. Y sí que es verdad que muchas veces yo misma tenemos que reconocernos que esa falta de lenguaje, esa enseñanza la tenemos y reconocer el error. Discúlpame, porque muchas veces nos va a salir, porque vivimos en una sociedad donde constantemente estamos recibiendo el mismo mensaje, constantemente nos están diciendo. Pero al igual que en otros espacios, por ejemplo en el feminismo, que hemos ido hablando también a lo largo de la mañana, hemos aprendido también ese lenguaje, creo que estamos en un proceso también de aprendizaje. E incluso creo que es muy fácil eso, pedir perdón, que es una forma maravillosa de reparar cuando has cometido un error, y empezar preguntando. Creo que es, no sé, simple. Yo me uno un poco a lo que ha dicho la compañera, preguntar el nombre y el pronombre me parece siempre básico, porque al final muchas veces, a mí lo que más me cuesta siempre trabajar en las aulas son las identidades trans y las no binarias, claro. Y muchas veces yo digo, pero vamos a ver, las personas no binarias, lo primero, no son 4 gatos en el mundo, y aunque lo fuesen, tienen el mismo derecho a estar incluidos que el resto. Entonces, hablar un poco porque al final es verdad que España ha avanzado mucho con temas como, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario de 2005, pero, por ejemplo, actualmente las personas no binarias no están incluidas en la última ley de 2023, por desgracia, que se trabajó mucho, pero al final no se consiguió. Pero al final la sociedad tenemos que pensar que lleva una velocidad y la legislación lleva otra, va persiguiéndola, pero ahí va, ¿no? Entonces, hasta que eso pase, tenemos que tener los derechos humanos de esas personas por encima de cualquier otra cosa, y explicarlo de forma cuidadosa y de forma, al final, contextualizando un poco de lo que hay en el mundo. Al final, viendo que somos millones de personas y que hay países, por ejemplo, que sí que contemplan a las personas no binarias. Malta y Argentina es su carnet de identidad, países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, pasaportes, carnet de conducir, donde ya están incluidos. Con lo cual, al final, la forma de concienciar es un poco que desarrollen la empatía y que vean que las personas no binarias existen, aunque la ley no estén incluidas todavía, ¿vale? Nada. Nada que añadir, lo habéis dicho muy bien todo. Pues yo creo... Ay, hay más preguntas, perdón. Sí. Dos. Efectivamente, por desgracia, los migrantes tampoco. Sí, totalmente. Las personas no binarias, las personas migrantes, y me parece que había un grupo más que tampoco estaban incluidas, cosa que pues seguiremos trabajando para que eso se repare en algún momento. En este sentido, te hago una invitación a consultarlo a nuestro jurista en el Servicio de Atención Integral, porque también una parte de responsabilidad que tenemos el Servicio de Atención Integral a Personas LGTBI de Castilla-La Mancha es transmitir a la parte política todas estas dificultades y diversidades que nos vamos encontrando. Así que, en este sentido, te agradecería al final que te pusieras en contacto con con el servicio y así poderlo trasladar a nuestro jurista. Perdón, es que me ha surgido una duda respecto de los derechos de los papás y de los hijos. Si en un futuro, quizá probable, este tipo de charlas fueran obligatorias, charla / educación, fuera obligatoria dentro del centro, que a su vez
se gobiernan con la participación de los padres podrían sacarles del aula. Bueno, ahora mismo las charlas no es que sean obligatorias. Lo que es obligatorio es trabajarlo. Cada centro elige cómo lo trabaja. Es decir, hay centros que prefieren que vayamos las entidades a trabajar pues justamente por falta de formación, y otros centros en los que tienen profesorado que es muy capaz o que se sienten con la capacidad de poder trabajarlo, lo hacen. El día de mañana, pues como no nos van a obligar a que tengamos que ir, entiendo yo que no nos van a obligar, sino que es una cuestión de, sí, curricular, pues... vale, que sea como una asignatura como tal. Vale, pues es que, ya, como digo, si es que la legislación está que se tiene que trabajar. Es decir, ¿el día de mañana lo ideal es que tengamos una asignatura de esto? No, quiero decir, lo ideal es que se trabaje todo de manera transversal, de cualquier forma, y que ya se trabaja en derechos a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Es decir, que es bueno conocer la historia y del colectivo y de toda la evolución, pero igual del feminismo, contra el racismo, por las personas migrantes y que no se sientan excluidas de la sociedad, como está diciendo por aquí, pero no. Sí. Sí. Reconoce determinados temas que estamos viendo aquí como materia curricular que se trabaja no solamente desde ciencias naturales o de biología, es decir, desde el lenguaje tiene que trabajar algunos de estos temas, por ejemplo, la referencia a identidades sexuales, porque lo tengas dentro del aula, o el tratamiento a hombres y mujeres, o matemáticas exactamente igual. Es decir, todas las áreas, educación física, están afectadas por estos temas. Es decir, es un tema transversal que hay que trabajar. Es decir, a lo mejor el padre que quiere poner el PIN parental es que le tiene que sacar de la escuela directamente. Entonces, estaría cometiendo un delito, porque no puede sacar a sus hijos del centro educativo, estaría cometiendo un delito. Entonces, ahora las cosas son diferentes. Entonces, algunas comunidades que imponen el PIN parental se lo tienen que hacer ver, porque a lo mejor están incumpliendo la legislación vigente, pero lo están haciendo, pero bueno, a lo mejor hay que ver qué parte no están cumpliendo, porque eso ya no puede ser. A lo mejor las charlas, y estaría bien que las charlas en un futuro, este tipo de charlas en los centros, avanzáramos, fuésemos los profesionales los que nos formásemos con otros profesionales, colegas, para que en la escuela el maestro, la maestra, el docente diese la formación de forma integrada, normalizada en las áreas. Es decir, esto sería la situación ideal y a la que tendremos que tender en el futuro, digo yo. Sí, bueno, yo en este sentido quería llevarlo a un ejemplo. Actualmente hay personas que creen que la Tierra es plana. En ciencias se habla de que la Tierra es redonda y estas cosas. Estos padres tienen derecho a sacar a esos hijos del aula porque consideren que la Tierra es plana. Es que yo no quiero que mi hijo reciba esa educación. Pongo estos ejemplos porque a veces llevándolo a otras áreas podemos encontrar un poco la duda. Y iba a hablar también, lejos de, bueno, como psicóloga y sexóloga, yo no me sé todas las leyes educativas, sí que me he tenido que formar en ellas, en la parte de, pues, para poder hacer talleres y ese tipo de cosas, pero sí que tengo varios amigos y amigas que son maestros. Y sí, han tenido que estudiar las leyes educativas, todas ellas. Creo que muchos de los alumnados de aquí han tenido que ir viendo los diferentes cambios que han tenido que ir viendo. Y en muchas de las leyes se contempla la sexualidad, la educación, que estamos mencionando en diversidad, como parte curricular transversal en todas las asignaturas y en toda la parte educativa, desde infantil hasta universitaria. Y como ha mencionado Javier, creo que se llamaba, hay que ver ese PIN parental que está ocurriendo, porque quizás es un poco, ¿no?, que esas leyes que se está aplicando y que no.
Son, digamos, leyes contradictorias, ¿no? O sea, es una cosa y la otra. Entonces, claro, el educador o la educadora, el maestro o la maestra, no sabe a qué atenerse. O sea, quiero decir, vale, ¿qué cumplo? ¿Cumplo el PIN parental o cumplo la legislación autonómica o la legislación de Real Decreto, ¿no? La legislación nacional? Claro, muchas veces no se sabe. Entonces, no tenemos herramientas para saberlo. Bueno, aquí no tenemos ese problema porque damos... No, claro, eso por supuesto. Ahora mismo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no está. Yo soy murciana, en Murcia estuvo. Ahora no sé si está o no, pero estuvo, ¿no? Y claro, era un sí, pero un no. Yo tengo una ley que protege, o una ley pro LGTB, pero luego tengo el PIN parental. Entonces, claro, en la escuela, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cumplimos esta ley o cumplimos la otra ley? Entonces, claro, muchas veces os vais a ver en estos bretes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí habrá que ver qué ley, no sé, qué ley pesa más. Tampoco soy jurista. A mí yo soy, vamos, ni soy jurista ni soy experta. Pero sí que es verdad que bueno, que hay ciertas contradicciones que en algún momento tendremos que abordar y ver por dónde salimos. ¿Qué me va a denunciar? ¿El padre o el director por no...? Claro, o la comunidad autónoma porque no estoy dando lo que tengo que dar. ¿Quién prefiero que me denuncie? O sea, quiero decir, esto ya es quién prefiero que me denuncie, otra cosa. Pero bueno, ya está. Yo creo, no sé si hay más preguntas, vamos un poco pegados de tiempo. Quizá debemos ya dar paso a la... Sí, ¿verdad, Pilar? A la siguiente mesa, ¿vale? Siguiente y última mesa. Quiero agradecer a las ponentes y al ponente su intervención. Y nada, pues seguimos para bingo.